queda en la ciudad de Valladolid, España. Ahora, mientras ustedes se van acomodando, quiero que le escuchen muy atentamente a un chiquitín Lambaré, porque como bien dijo la directora, Sana Shemboli, aquí ocurrieron muchas cosas y él lo pasó en carne propia. Así que por favor, pueden prestarle atención. Hola, les voy a contar cosas así que he pasado. Estuve aquí más de 50 años, casi parece. Y ayer también cosas así sobrenaturales, hechos sobrenaturales que pasaban. Pues yo ya me he acostumbrado. Parece que me querían, no me hacían daño. Entonces, cuando se cerró este teatro, tuvo 13 años más o menos cerrado. Yo igual seguí viviendo allá en el fondo, en mi casa, no me quise mudar de acá. También los directores que entraban nunca me pidieron irme de acá, porque me consideraban que yo era prácticamente el dueño de acá, ¿verdad? Y así, acá pasó cosas tristes, cosas alegres, más alegres que tristes, porque cuando morían los artistas muy conocidos en Paraguay, Luis Alberto del Paraná, Jacinto Herrera, se le veló acá en este lugar, porque no había otro lugar emblemático como el Teatro Municipal. Era grande, era emblemático, era un lugar de cultura. Entonces, y así algunas noches yo allá solo me quedaba porque no venían los ingenieros, domingo, sábado a la tarde, y de repente escuchaba voces así, pasos en el escenario antiguo, que este es un lujo lo que tenemos ahora, este escenario, y voces, escuchaba risas, aplausos especialmente, pero un día escucho algo extraño, y digo, ¿por quién está cantando en el escenario? Y escucho la voz de ¡Ayer! Ayer, de nuevo yo partí, dejando una hermosa nación, paisaje, amor y pasión, romántica, heroica nación, volando, volando voy, por este mundo a cantar, profunda emoción sentí en mi gran patria feliz, cumpliendo hoy mi misión. Soldado de grandes soy, fronteras nunca encontré, con mi calle y mi voz, mi nación. Paraguay, a Dios yo le pido que antes de morirme de volverse a ver. Mi nación, Paraguay, a Dios yo le pido que antes de morirme de volverse a ver. Gran patria feliz, cumpliendo hoy mi misión. Soldado de soy, fronteras nunca encontré, con mi gana y mi voz, mi nación. Paraguay, a Dios yo le pido que antes de morirme de volverse a ver. Paraguay, a Dios yo le